el alma tiene un llamado muy potente y si no la escuchamos por el lado positivo, lo vamos a escuchar en forma de síntoma, de accidente, de divorcios, pérdidas de trabajo, etc. Un sinfín de formas en que se manifiesta esa incomodidad profunda, esa insatisfacción que nos habla de que no estamos escuchando al alma. Un mito es un cuento que nos contamos los seres humanos con una o varias funciones. Es un cuento que nos dice de qué se trata la vida, de qué está hecho el mundo, cuál es nuestro lugar en el gran esquema de las cosas, qué es una buena vida, cómo ser padres o madres, cómo ser parejas, cómo tener un amigo, cómo atravesar las distintas etapas de la vida, cómo pasar de la infancia a la adolescencia a la adultez y sobre todo cómo ir haciendo el caminito que nos lleva de la adultez a la vejez y eventualmente a abrazar la realidad de la muerte, no con resignación ni con amargura, sino con asombro y con gratitud. El mito era parte muy importante de la vida del ser humano desde los comienzos, de que tenemos recuerdo o historia registrada, porque cumplía, además de estas funciones de guía, era un poco lo que convocaba alrededor del fuego a las personas cuando se juntaban a pensar juntos, a experimentar la dimensión del misterio. Y hasta bien entrada la historia cumplió un rol fundamental porque los mitos eran mitos hegemónicos, quiero decir que gobernaban las sociedades enteras y no se discutían y regían desde la forma de hacer política y de armar sociedad hasta, como dije al principio, la forma de vivir en lo cotidiano. Esto empezó a cambiar hace ya bastante tiempo con el advenimiento de la era racionalista, el iluminismo, las ciencias. También las religiones monoteístas en algún momento empezaron a hacerle competencia a algunos mitos anteriores. Entonces lo que pasó es que se fue atomizando esta visión que nos regía y nos contaba, dejó de servirnos como gran paraguas y quedaron como algunos mitos en algunas sociedades que ya no nos sirven para saber qué hacer en lo cotidiano. Cuando le preguntaron en un momento a Joseph Campbell, que es el gran mitólogo, el gran estudioso de los mitos y sobre todo del mito, de la mitología comparada, le preguntaron, ¿y cómo es una sociedad sin mitos? Y él dijo, lea el diario, ¿no? Y con esto quiso decir que parte, no quiero decir que todo, pero parte de las vicisitudes tremendas con las que convivimos hoy tiene que ver con esta falta de guía que aconteció desde el momento en que la dimensión mítica de la vida se nos pierde, porque ¿por qué? Porque desde la era de la razón se entendió que los mitos eran verdades literales, fácticas, cuando en realidad nunca lo fueron, siempre fueron metáforas. Las bíblicas también, las de las escrituras de todas las religiones también son metáforas. Algún autor dice, los mitos son historias que nunca pasaron y siempre están pasando, o que nunca ocurrieron y siempre están ocurriendo. Es una opción pensar la propia mitología, pensar cuál es el mito que me guía, como se pregunta Jung en un momento y se da cuenta que no lo sabe y que no hay nada más importante que internarse a descifrar cuál es el mito que lo guía. Quiere decir, cuál es el norte, para qué hace lo que hace, para qué piensa, para qué trabaja, qué quiere lograr, qué impronta quiere dejar en el mundo. Entonces, eso es un trabajito arduo porque no está dado, no está dado por la cultura, no está dado ni siquiera por el mito familiar ya, porque si bien los mitos de las familias, que son como el conjunto de creencias que heredamos, nos condicionan hasta bien entrada la adultez, pero en algún momento podemos decidir que ese no es nuestro propio mito. Por ejemplo, que la idea de lo que es ser hombre o ser mujer que tenían mis padres no me representa, que la idea del tipo de trabajo al que yo puedo acceder o al que se supone que tengo que elegir no es lo que yo quiero, que como mujer no voy a dejarme limitar por ideas sociales acerca de lo que una mujer puede o no puede hacer. Entonces ahí empieza a aparecer esta fragmentación. Tiene, por un lado, el lado oscuro de esto es que nos deja un poco huérfanos de estos paraguas protectores o de estas guías, y el lado luminoso es que nos da libertad. Descubrir el propio mito no es nada sencillo, no lo fue para Jung y no lo es para ninguno de nosotros hoy, pero es un hermoso desafío. Tampoco es algo que uno se sienta y lo descifra como una ecuación matemática, pero hay algunos caminos que puedo mencionar que sirven para ir acercándonos, arrimándonos ahí. Y para traerlo, me gustaría traer también otra imagen, que es es una imagen, es una metáfora que es la del viaje del héroe o el viaje de la heroína, que son de alguna manera dos versiones de lo mismo.
El viaje del héroe es codificado, nombrado por el mismo Joseph Campbell que mencioné hace un rato, que era un gran erudito, un gran estudioso de los mitos del mundo, un apasionado de los mitos, y tras internarse 5 años a estudiar las mitologías de todos los continentes y de todas las culturas, de las más remotas a las más conocidas, detecta que hay un gran mito, un gran cuento que todas están contando, con 1001 variantes. Entonces el héroe por ahí es otro tipo de personaje y los lugares por detrásita son distintos, pero el gran mito, el monomito, como lo llamaba él, es esto que llamó el viaje del héroe, que es básicamente un viaje de autoconquista y de autoconocimiento. Es el viaje de la conciencia. Por eso es tan universal, por eso aparece en todas las culturas y no solamente aparece en los mitos históricos, de estos que decíamos hace un rato, los que orientaron a las primeras sociedades, sino que aparece en los textos religiosos, aparece en los arquetipos, aparece en los cuentos de hadas, importantemente en los cuentos de hadas, que no eran cuentitos de entretenimiento, si bien entretenían, sino que había un mundo cifrado de sentido y de orientación en esos cuentos. Y más recientemente aparecen las novelas, aparecen las películas, aparecen los sueños. Los sueños son, decía Campbell, son como mitos privados, ¿no? Entonces, el viaje del héroe es esta gran narrativa que de alguna manera somos invitados a recorrer todos y que tiene como 3 grandes momentos. Una es la llamada, que es el momento donde yo estoy haciendo mi vida en un ámbito familiar, antiguamente en los cuentos era en la comarca, así como en el viaje en El Señor de los Anillos, ¿no? para dar una referencia. En el lugar donde todo es cómodo y conocido y algo me obliga a salir de lo conocido. Ese algo puede ser de índole traumática, por ejemplo, hay una hambruna y hay que salir a buscar comida, o se enferma el rey y hay que buscar esa pócima para sanar al rey. O puede ser que pasa una doncella y entonces el protagonista, el príncipe, el héroe va detrás de la doncella. O un animal, hay muchas historias de animales misteriosos que pasan corriendo y uno siente la necesidad de seguirlos. Y entonces aparece, una vez que salimos al terreno de lo conocido, la segunda etapa, que es el viaje en sí o la iniciación, que básicamente consiste en una serie de obstáculos, de dragones, donde vamos a enfrentarnos con esto nuevo, riesgoso, que en varios momentos nos va a poner como al borde de la muerte simbólica, pero van a aparecer aliados, así como obstáculos y enemigos van a aparecer aliados, que nos van a dar cuenta de que estamos en nuestro camino, en nuestro viaje del héroe, y haciendo un reconto rápido para llegar al final, en algún momento va a llegar la tercera etapa, que es el retorno. Y el retorno es una vez que el protagonista o la protagonista encontró eso que buscaba, esa pócima, ese anillo, lo que fuera, la persona que estaba buscando, va a volver a su comunidad y la va a entregar. Ahí se completa el viaje, cuando uno puede compartir con su comunidad eso que encontró. Es una versión más reciente porque la desarrolla una analista junguiana que se llama Maureen Murdoch, que era una estudiante de Campbell en realidad y una estudiante de Jung, que empezó a encontrar que cuando ella trataba con sus pacientes o con sus amigas o en su propia vida, no era este el derrotero que ella observaba, no era exactamente igual. Observó que cuando las mujeres, en la sociedad patriarcal en la que vivimos, nos vemos impelidas a hacer este viaje, que es, en la versión masculina, es un viaje como hacia arriba hacia arriba y hacia adelante, es un viaje lineal, muy imbuido de las fuerzas masculinas, o sea que es un viaje heroico en el sentido más tradicional, ¿no? De conquista, la lanza, ¿no? La visión, el objetivo. Cuando hacemos ese camino, que en la vida cotidiana significa salir a conseguir un trabajo, competir con otros por ese trabajo, tener algún ascenso, ganarnos nuestro dinero, conseguir un hogar y lograr un cierto prestigio social, ese siendo el viaje como tradicional que la sociedad espera de nosotros, para poder hacer ese viaje se produce en algún momento lo que ella llama una herida en lo femenino. Esto significa que necesitamos, inconscientemente, escindirnos de otros impulsos que tenemos para poder entrar en este juego y jugarlo bien. Lo expresivo, lo flexible, lo compasivo, lo conectado, lo circular, lo sensorial, lo corporal, otro tipo de saberes y otro tipo de formas de estar en el mundo, que tienden a quedar como en el último cajón. Entonces, una vez que aparece este síntoma de la herida en lo femenino, aparece como una especie de aridez o de sensación de vacío, como de llegué a este lugar que tanto me costó ¿y ahora qué? Esto era lo que yo buscaba, ¿y por qué no me siento más feliz entonces? ¿Por qué no me siento plena y satisfecha?
y empiezan a aparecer otro tipo de necesidades. Y hay que ir a recuperar ese camino perdido, como si fuéramos buscando esas miguitas de Hansel y Gretel. Y el camino para lograrlo no es ya un camino hacia adelante y hacia arriba, sino hacia adentro y hacia abajo. Es un camino de descenso. A veces lo llaman algunos autores que se dedican a esto, autoras, el descenso a la diosa, porque es ir en busca de lo femenino interior, reprimido y taponado. Y es un viaje hacia adentro también en el sentido de ser un viaje de muerte y resurrección, un viaje a la propia sombra, a eso de mí que no estoy pudiendo encarnar. Para el mundo exterior esto parece a veces una depresión y lamentablemente, no porque no sea necesario en algunos casos, pero lamentablemente tendemos como a medicar esta depresión en vez de indagar en ella y ver qué es lo que hay ahí, encontrar esa búsqueda del sentido, de lo profundo. Y también esa búsqueda del alma, porque la primera mitad del viaje, esto para hombres y mujeres igual, es la del viaje del ego, ¿no? De la construcción del ego, de los objetivos en el mundo exterior. Y la segunda mitad se trata sobre los objetivos del alma, los deseos o anhelos del alma. Si bien en términos narrativos es más fácil hablar de un viaje del héroe o de la heroína, como si fuera un viaje en la vida que uno hace prolijamente y termina y se termina todo, en realidad es un viaje que hacemos una y otra vez. Cada vez que nos enfrentamos a lo desconocido aparece el viaje del héroe, o por lo menos la invitación a ir en busca de eso que hoy todavía no sabemos de qué se va a tratar y que exige de nosotros mucho coraje. Porque no siempre es estruendoso cuando lo encontramos, no es que nos levantamos un día y decimos, es esto, pero sí empieza a aparecer de nuevo algo del orden del sentido, y el sentido lo vamos a pensar ahora como la conexión con algo mayor que uno, que es un poco el ámbito de lo espiritual, ¿no? Es salirnos del pequeño yo y encontrarme con qué es eso en mí, porque sí es algo propio, que me vincula con el resto de la humanidad, con la vida misma, con la idea de lo divino que cada uno tenga o no tenga. Pero sí hay una sensación de pertenencia que vuelve a aparecer. Y esto trae paz, trae sosiego, trae vitalidad, trae alegría. Entonces cualquiera de esas emociones es una señal de que estamos no solo buscando, que estamos encontrando, que por ahí es. Y para eso necesitamos darnos mucha libertad, porque por ahí va a aparecer tejiendo, algo que si una se formó como universitaria y tenía grandes planes o tuvo grandes planes, no, concretó grandes planes de ser CEO de alguna empresa, va a decir, ¿qué estoy haciendo perdiendo el tiempo tejiendo? Y sin embargo hay que hacerlo, porque ese es un mensaje simbólico que tiene que ver con volver al cuerpo, con volver al hacer, con volver al mundo material y terrenal, que no es más ni menos que la expresión del alma. Nuestro lugar en el mundo está mediado por nuestros cuerpos. Entonces, si bien hay un momento donde nos escindimos un poco del cuerpo en pos de estos deseos egoicos, necesitamos volver a habitarlo. Esto es plenamente cualidad de lo que hemos dado por llamar lo sagrado femenino. Las cualidades de lo sagrado femenino, decía, son lo intuitivo, lo expresivo, lo envolvente, lo circular, lo vincular, lo sensible, lo compasivo, y muchas más que seguramente no me estoy acordando, pero es una aproximación que no necesita trascender nada porque está plenamente encarnada. Y las mujeres han buscado servir a Dios, si lo pensaban en términos de Dios, o amar a la vida, si lo pensaban en términos de vida, amándonos unos a otros, cuidando de los niños, de los animales, cuidando a la tierra, a los ancianos. En fin, esas eran las formas de practicar y ejercer lo sagrado, lo espiritual, aquí en la tierra. No solamente esta carencia nos está afectando a nuestras vidas privadas, personales, donde la necesitamos recuperar para fortalecer nuestros vínculos, para revitalizar nuestros trabajos, para recuperar la tierra que tanto hemos diezmado con esta omisión, sino que incluso está presentándose esta necesidad en el ámbito de lo organizacional, corporativo, que es el último lugar donde uno hubiera pensado que se iba a encontrar esto como algo carente. Sin embargo, nos venimos dando cuenta que las formas convencionales de liderar que nos han enseñado a todos no le hacen honor a esta profunda necesidad del ser humano de ser tratado como tal, de ser escuchado y atendido, de ser recibido con todo su ser, no como un rol que entra a la oficina y deja su ser afuera. Y las formas de tomar decisiones de una manera tan piramidal, tan jerárquica, tan disociada del ser de cada uno de nosotros, del que está liderando y del que está siendo liderado,
ya no nos funciona más, no nos sirve más. Este modelo ha demostrado que así como venimos funcionando, no estamos yendo a un buen lugar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ir al encuentro de esto, recibirlo, propiciarlo en los demás. Y esto tiene que ver con la escucha empática, con el poder bajarnos de este lugar tan duro y tan egoico en el cual nos hemos puesto, donde no podemos equivocarnos, donde tenemos que ser duros con nosotros mismos, perfeccionistas, como si eso fuera sinónimo de excelencia, cuando en realidad lo que es sinónimo de violencia y de inseguridad y de desconexión con uno mismo. Entonces, desandar este camino es empezar a recuperar el alma en nuestras organizaciones, en nuestras casas, en nuestro planeta. Y esto no es una tarea de mujeres, es una tarea de hombres y mujeres trabajando juntos, por sanarse a sí mismos y por sanarnos unos a otros. Creo que ese es el gran desafío de lo sagrado femenino y por suerte hay cada vez más personas, hombres y mujeres, que lo están tomando como una causa propia.